Cuenta la leyenda que por las noches aparece de la nada el fantasma de un sacerdote o monje católico, vestido con el hábito usual de su orden o con sotana, pero con la particularidad de que no tiene cabeza, por lo que causa un gran terror y pánico entre la gente. Algunas versiones de la leyenda del padre sin cabeza coinciden en que el personaje se trataba de un cura católico cuyo comportamiento no era el adecuado para una persona de su investidura, quien como castigo por sus actos fue decapitado, o bien se trataba de un sacerdote que fue injustamente decapitado por sus enemigos, tras lo cual su fantasma se aparece deambulando por las noches, ya sea por las calles o en ermitas, iglesias y otros recintos religiosos, buscando desolado su cabeza, espantando a los pecadores, o como mudo testigo de que reclama justicia por su muerte. En esta ocasión, vamos a hablar de una leyenda muy popular en toda Latinoamérica. Nocturnos, estamos hablando nada más ni nada menos que de la leyenda del padre sin cabeza. Una leyenda que muchos países la hacen como suya, pero lo cierto es que dependiendo del país donde nos encontremos, así serán las versiones que escuchemos. Por lo tanto, acomódense, porque vamos a ver sus orígenes y también al final un relato, el cual tiene de protagonista a una joven llamada María. Acompáñenme, esto es Viernes de Leyenda capítulo 5 y hoy te traemos la leyenda del padre sin cabeza. Mitos y leyendas, personajes que acechan en los diferentes países. Prepárate para escuchar las mejores leyendas urbanas. Esto es Viernes de Leyenda y hoy te traemos. Vamos en este momento nocturnos a escuchar el origen de la leyenda del padre sin cabeza, la cual tiene diferentes versiones, pero a la vez tienen muchas similitudes entre ellas. El origen de la leyenda del padre sin cabeza. Cuenta la leyenda que el padre sin cabeza es el alma de un sacerdote que murió en pecado, sin poder confesarse, producto de una relación amorosa que tenía, y como castigo se le obligó a vagar errante como alma en pena en la eternidad. Otra versión relata que el cura sin cabeza fue un sacerdote que murió en una revuelta junto a varios campesinos oprimidos y posteriormente fue decapitado por las autoridades en esa época. Esas versiones también narran que él sale atravesando las puertas de las iglesias todos los días viernes del año, por las noches, especialmente los días que no hay luna. También se cuenta que en los pueblos donde solo hay una iglesia, sale a recorrer las calles y luego vuelve atravesando la puerta principal aunque esté cerrada. En algunas ocasiones se le ve celebrando misas dentro de la iglesia u otros sitios de congregación, dentro de edificios muy antiguos y colegios abandonados. La gente que ha visto el padre sin cabeza cuenta que también sube al campanario de la iglesia y que desaparece misteriosamente en ese lugar. Además detallan que su aspecto es el de un hombre alto, pero que no tiene cabeza, solamente el cuerpo. El padre sin cabeza usa una sotana oscura y un rosario en la mano. Camina por las calles como un alma en pena, como un fantasma errante, sin decir nada. Varias personas que andan por las calles del país a altas horas de la noche relatan que lo han visto y que cuando se les acerca sienten un aire helado que los deja paralizados y mudos por mucho tiempo, sin poder decir alguna palabra de lo ocurrido. Estaba recordando nocturnos de que en el canal también tenemos el relato de Freddy el Panadero, quien se burlaba
de que hoy en día ya no asustan, pero una mañana a él lo asustaron cuando se disponía a repartir el pan. Si ustedes van al canal y escuchan ese relato de Freddy el panadero, se darán cuenta que él en la segunda historia o relato que él contó, que él cuenta, que le sucedió, se encuentra a lo lejos, a las 5 de la mañana, la figura de un hombre. Era una mañana fría y que había neblina, pero que de repente aquel bulto negro, aquella figura de aquel hombre, al venirse acercando, tenía algo muy peculiar, que solamente era del cuello hacia abajo. Así que ya saben, si quieren escuchar ese relato, lo pueden encontrar con el nombre de Freddy el panadero. La leyenda del sacerdote sin cabeza es común en muchos países de Latinoamérica, encontrándose versiones de la misma en México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Sus orígenes parecen remontarse a la época de la evangelización colonial, donde la iglesia era la ejecutora de castigos como revancha a la opresión. El relato popular se lo toma con el sacerdote castigado eternamente por algún horroroso pecado. Leyendas de fantasmas sin cabeza que deambulan por las noches pueden encontrarse en todas las culturas. Por ejemplo, en la República Checa, en la ciudad de Praga. En la República Checa es la ciudad más famosa de este país por sus historias de fantasmas. Existe una acerca de varios fantasmas sin cabeza que se aparecen en el puente de Carlos por las noches. También en España, un fantasma sin cabeza que habla es el protagonista del misterio de uno de los templos más antiguos de Madrid, la iglesia de San Ginés de Arles. En 1353, unos ladrones saquearon la iglesia y cortaron la cabeza a un anciano que se encontraba allí. Semanas después, una sombra sin testa apareció en la puerta del templo al caer el sol. Era el ánima del hombre asesinado que había vuelto a la tierra para revelar quiénes le asesinaron. También en América Latina, los orígenes de la leyenda del padre sin cabeza parecen estar relacionados con la ejecución de los misioneros católicos durante la época en que comenzaba la difusión del cristianismo en América, donde estos sacerdotes y monjes eran mal vistos. En México, la leyenda tiene especial difusión en la ciudad de Tonalá, en el estado de Jalisco, donde se narra la historia de un sacerdote que fue colgado en la calle Pedro Moreno, en el centro de la ciudad, durante la época de los cristeros. Una leyenda muy popular en Guatemala, en las catacumbas de las iglesias más antiguas, como la Merced, Catedral Santo Domingo y San Francisco. Hay quienes aseguran haber visto más de alguna vez a un fraile que al caminar no pisa el suelo, al verlo fijamente es transparente y no tiene cabeza. También en el Perú, el padre sin cabeza es el aparecido más popular de los pueblos de Perú, donde abundan las historias de estos peculiares fantasmas, algunos de los cuales tienen incluso la capacidad de volar. Vamos a mencionar en Ecuador que se cuenta que el descabezado era un sacerdote que mantenía una relación prohibida con una mujer. En El Salvador, el origen de la leyenda del padre sin cabeza se remonta a la época colonial, cuando españoles buscaban convertir a los indígenas al cristianismo. En esta época, muchos misioneros católicos, sacerdotes y monjes fueron ejecutados, especialmente por los hacendados y caciques que querían mantener el poder. En Colombia, el mito del padre sin cabeza es especialmente conocido en la región de Antioquia, siendo popular en ciudades de espíritu colonial y ambiente religioso como Santa Fe de Antioquia, Anserma, Cartagena y Popayán, entre otras.
También en Panamá, en la Villa de los Santos, existe una leyenda de la aparición de un padre sin cabeza que se supone es el ánima de un misionero que llegó con los conquistadores españoles y que fue decapitado en el Cerro de Juan Díaz. Y en Costa Rica, la leyenda costarricense narra, en una de sus versiones, que el padre sin cabeza fue un sacerdote que emigró al Perú, que fue decapitado por la Inquisición por mujeriego, avaro y descarado, por lo que todavía anda buscando la cabeza. Cabe recalcar también, nocturnos, que esta es una leyenda muy popular en Nicaragua, donde se cuentan diferentes versiones, pero que también tiene similitud con las demás, que tiene lugar en la época colonial. Muy bien, nocturnos, y estas son las versiones del padre sin cabeza, pero hay muchas más. A lo mejor no he mencionado todos los países, pero también Bolivia, entre otros países, han de tener también sus propias versiones, ya que esto es muy común a lo largo de todo Latinoamérica, y especialmente este sacerdote que es visto en las iglesias o en los templos. Llama un poco la atención cómo este es una sombra transparente, o también puede atravesar puertas, e incluso lo han visto celebrando misas. Déjenme en los comentarios si ustedes conocen algún relato de alguien que ha tenido un encuentro con el padre sin cabeza. Vamos en este momento, nocturnos, a escuchar un relato de un encuentro con el padre sin cabeza, el cual tiene de protagonista a una joven llamada María, como ya lo mencionaba al principio del video. Pónganse cómodos, vamos a escuchar lo que pasó en aquel encuentro. Dejen volar su imaginación para recrear en su mente cada escenario de lo que en este momento les voy a contar. En un pequeño pueblo de México, cerca de un antiguo convento, se cuenta la historia de una joven llamada María, quien trabajaba como sirvienta en una hacienda cercana. María era una joven muy humilde, muy trabajadora. Una noche, mientras regresaba a casa, ella se encontraba muy cansada. Todo su cuerpo estaba dolorido, sus piernas le dolían. Y al salir de aquel sitio, de la hacienda donde trabajaba, María pensó: ¿cómo hago para volver a casa y llegar más rápido? Debido a que me siento demasiado cansada. Luego se recordó que había un pequeño atajo para llegar a casa más rápido. Era un pequeño camino a través del cementerio del pueblo. Porque si se iba por su ruta regular, María debía caminar un poco más de 1 kilómetro. Era tanto el cansancio y las ansias de llegar a casa que María, sin pensarlo 2 veces, se encaminó para tomar ese atajo. Fue así como llegó a la entrada del cementerio del pueblo. La noche se encontraba bastante oscura. No había luna. Había muchas nubes en el cielo, las cuales tapaban las estrellas. Y María abrió el portón del cementerio debido a que no tenía seguridad. Ella se encaminó y comenzó a caminar a través de las tumbas. Era tanto su deseo de llegar a casa que no le importaba que fueran altas horas ya. A medida que caminaba por el cementerio, de repente, ella sintió una pequeña brisa, un aire frío que sopló, y un escalofrío recorrió su espalda. En un abrir y cerrar de ojos, vio una figura oscura emergiendo de entre las tumbas. María, con mucho terror, estaba paralizada, y prácticamente era el padre sin cabeza, con su sotana desgastada y su cabeza en las manos. María, aterrorizada, intentó correr, pero sus piernas no le respondían. Ella sentía cómo su corazón le latía a 1000 al tener enfrente a semejante personaje, un personaje del cual ella ya había escuchado relatos en el pueblo anteriormente.
El padre sin cabeza se acercó a ella y con una voz profunda y resonante le dijo: no temas, niña, no vengo a hacerte daño. Necesito tu ayuda para encontrar la paz. María, aún temblando, escuchó atentamente mientras aquel espectro le contaba su trágica historia y le pidió un favor. Primero le preguntó a María si era capaz de ayudarle, y ella, con una voz temblorosa, le dijo que sí, cómo lo podía hacer. El padre sin cabeza le dijo que encontrara una reliquia sagrada escondida en el convento. Al día siguiente, María fue al convento y, después de una larga búsqueda, encontró la reliquia en una antigua cripta. Con la reliquia en sus manos, volvió al cementerio y realizó una oración por el alma del sacerdote. En ese momento, el padre sin cabeza apareció una vez más, pero esta vez su figura parecía más tranquila y serena. Cuando ella le entregó la reliquia, el padre sin cabeza le respondió: gracias, María, y luego desapareció en una luz brillante, dejando a María con una sensación de paz y alivio. Y desde ese día, el padre sin cabeza nunca más fue visto en el pueblo, y María se convirtió en una heroína local por haber liberado el alma de este ser. Muy bien, nocturnos, y esta es la leyenda del padre sin cabeza. Déjenme en sus comentarios qué piensan, tanto de este relato, así como de la leyenda en sí. Gracias por acompañarme. No olviden compartir y suscribirse al canal. También pueden dejar en sus comentarios si conocen a alguien o si ustedes ya habían escuchado esta leyenda y si han tenido algún encuentro con este ser. Esto ha sido Viernes de Leyenda, capítulo 5, y nos vemos hasta la próxima.